Invitamos a David Kaplan, especialista en la División de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo BID, a pasar al escenario. Recibámoslo por favor con un fuerte aplauso. David Kaplan es especialista senior en la División de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo. Antes de unirse a este organismo, David fue economista de investigación en la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, profesor asistente de Economía en el Instituto Tecnológico de México y especialista en el desarrollo del sector privado para el Banco Mundial. Es experto en mercados laborales en países en desarrollo, particularmente en las áreas de regulación laboral y de seguridad social. Asimismo, ha publicado artículos de investigación en la Revista de Perspectivas Económicas, la Revista de Economía del Desarrollo y la Revista de Economía y Estadística. David Kaplan tiene un doctorado en Economía de la Universidad Cornell. Aplauso, por favor. Bueno, muy buenos días a todos. Quiero empezar con una felicitación por este evento y la nueva institución que se crea. Déjeme decir que me costó un poco de trabajo pensar. Entiendo que debo hablar más o menos media hora para que haya tiempo para comentarios, preguntas. Déjeme decir, me costó trabajo definir bien cuál era el tema más importante porque el mercado laboral tiene áreas de oportunidad, o yo diría, el mercado laboral es disfuncional por donde lo veas, por la oferta, la demanda, capital humano, regulación, seguridad social. Entonces, digamos, no me falta material para hablar de los problemas del mercado laboral mexicano. Bueno, decidí enfocar esta charla en el famoso futuro del trabajo. Voy a hacer unas reflexiones que veo que sí efectivamente está cambiando, que veo que es no tan diferente que veíamos en el pasado. Pero si alguien me ayuda con el tiempo, porque creo que es muy importante dejar tiempo para la conversación, comentarios después, así que no quiero tomar todo el tiempo hablando yo. Pero déjeme... ¿A dónde apunto? Ya. Simplemente un poco diciendo que incluso dentro del BID, dentro del Banco Interamericano de Desarrollo, hay muchas personas que hablan de los grandes cambios del futuro del trabajo. En nuestro blog hay una columna titulada ¿Habrá empresas en el futuro? Luego, si habrá empleos en el futuro. Yo, en cambio, publiqué esto porque soy escéptico sobre el futuro del trabajo. Y quiero, bueno, a lo largo de esta charla, quiero explicar mis razones, pero en general yo pienso que el mundo siempre está cambiando y en muchos temas yo no veo evidencia de que estemos en un periodo de cambios más acelerados que antes. El mundo siempre está cambiando y bueno, y déjeme decir, yo vine ni siquiera en Uber, yo vine en Didi, así que estoy relativamente más avanzado y hago mis pagos bancarios con mi celular y todas esas cosas. Pero viendo todos los datos, yo no veo que estemos en un periodo de cambios más acelerados que antes. Eso no quiere decir que no haya muchos problemas que resolver, sí hay muchos, pero quiero empezar un poco con varias reflexiones. Si estuviéramos en un periodo en que, no sé, los robots, la inteligencia artificial, no sé, blockchain, que ni siquiera sé qué es, por cierto, pero blockchain, y yo pensaría, bueno, deberíamos estar ya observando un crecimiento de la productividad, o por lo menos deberíamos ver pronósticos de mayores aumentos de la productividad en el futuro. Y en general no vemos esto. Aquí, una cita de las proyecciones del Congressional Budget Office,
revisé en el borrador del Plan Nacional de Desarrollo de México, no parece que estén proyectando grandes aumentos de la productividad. Entonces, primera reflexión, con todo eso de los robots que me van a quitar el trabajo y todo, parece que ni siquiera son robots productivos, porque ni hemos observado grandes avances, de hecho en México yo diría retrocesos en la productividad, ni estamos proyectando aumentos de la productividad para el futuro. Entonces yo voy a dar otros datos, pero empezando ahí, la productividad, no vemos un país radicalmente más productivo que antes y en general en el mundo no vemos grandes avances de la productividad hasta ahora. Ahora, ¿qué más se dice del futuro del trabajo? Se dice, no, nadie va a tener un trabajo como tengo yo, que tengo mi jefe me da órdenes, mi jefe me da una oficina y una computadora, un trabajo en la jerga de los economistas, un trabajo asalariado. Pero los datos, ahora sí de México, muestran que, bueno, hubo una pequeña reducción en el año pasado, pero básicamente hay una tendencia al alza del trabajo asalariado. Hay más trabajos, entre comillas, estándares, como enseñamos en los cursos de economía laboral en la escuela. Hay más empleos asalariados hoy que casi nunca, ¿no? Digamos, esta idea de que todo el mundo va a ser emprendedor, nadie va a ser empleado, hasta ahora por lo menos no vemos estas tendencias. Vemos otra vez el porcentaje de trabajadores con un empleo asalariado está en niveles récord ahora y en general sigue subiendo. También hablamos de que en el nuevo mundo del trabajo hay mucha inestabilidad. Decimos, los trabajos de por vida ya no existen. Aquí mi pequeña reflexión, ¿estamos seguros que existieron en algún momento? Porque los datos, otra vez, y son datos del IMSS, no muestran que estamos en un periodo de una rotación laboral particularmente alta. Aquí otra vez, el IMSS publica cada mes datos de contrataciones y separaciones. Hasta donde sé, soy el único usuario, pero el IMSS publica esa información cada mes, y aquí son promedios de los datos mensuales de cada año. Y básicamente la rotación laboral alcanzó su nivel récord, al menos en ese periodo, en el año 2000. En el año 1999 había mucha más rotación laboral que en el año 2018. En alguna entrada de blog, un poco burlándome, yo recordaba del periodo 1999. En ese momento la preocupación no era que la inteligencia artificial iba a acabar con los empleos y de hecho los robots nos iban a empezar a atacar. La preocupación en 1999, ¿se acuerdan? Era que las computadoras eran tan tontas que al llegar al año 2000 iban a pensar que era el año 1900 y no sé qué iba a pasar, pero algo malo. Simplemente aquí, déjeme decir, sigue habiendo mucha rotación en el mercado laboral y tiene muchas implicaciones para el sistema de seguridad social, pensiones, quién va a cotizar suficientes años para llegar a una pensión. Sigue siendo preocupaciones muy importantes, muy válidas, pero yo no veo en los datos que la rotación laboral hoy sea particularmente alta. Y uno podría decir, bueno, es un periodo, voy a saltarlo de empresas, que es un periodo relativamente corto de 1998 a la fecha. Pero en Estados Unidos hay un estudio bien interesante
que analiza la creación y destrucción de ocupaciones en un periodo de 165 años. Eso sí, ya es trabajo con un periodo muy largo. Un poco, ¿cuál es su conclusión? Y quiero ser muy claro. Siempre hay mucha destrucción de ocupaciones y creación de nuevas ocupaciones, pero no es nada nuevo. En el estudio dan muchos ejemplos, digamos, hace no mucho tiempo, bueno, dependiendo del punto de vista, un porcentaje muy alto del empleo estaba en el sector agrícola. En el estudio hablan de los ascensoristas. ¿Se acuerdan? Todavía en algún hotel, para razones nostálgicas, hay alguien en el elevador que ayuda. Ahora es más como show que otra cosa. Pero siempre ha habido mucha rotación, mucha creación, mucha destrucción de ocupaciones. Pero su conclusión es que de hecho estamos en niveles mínimos históricos de creación y destrucción de ocupaciones. Un poco, y bueno, un poco, otra vez una revisión de los datos, al menos a mi lectura, no muestra que estemos en un periodo el mundo siempre está cambiando y el mundo será diferente mañana que hoy, pero otra vez, la idea de que estemos en un periodo de cambios más acelerados que antes, no veo en los datos. Incluso, bueno, me da cierta tristeza porque este estudio, bueno, el señor Kruger, el profesor Kruger se quitó la vida, pero digamos, en uno de sus últimos trabajos, volvieron a analizar esto del gig economy, Uber, Rappi, esas cosas. Y han concluido, sí, bueno, es algo que no existía, digamos, Uber no existía, digamos, las plataformas que se basan básicamente en el celular no existían. Pero ahora concluyen que en Estados Unidos han llegado a 2% del empleo. Bueno, algo importante y digno de analizar, pero no es cierto que la mayoría de los trabajadores seamos colaboradores de Uber o algo así. Digamos, todavía la mayoría de nosotros tenemos trabajos más aburridos como el mío, ¿no? Voy a la oficina, mi jefe me da instrucciones, trato de hacer lo que me diga y me pagan un salario. La mayoría de nosotros tenemos empleos de esa característica y de hecho un poco haciendo una indagación más fina, prácticamente es Uber, prácticamente es el sector de transporte, digamos, los nuevos, ¿cómo decirlo?, que están reemplazando a los taxistas gradualmente, fuera de Uber, fuera del sector de transporte, de servicios de transporte, no hay gran evidencia de que el mundo se está revolucionando. Debemos hacer algunas reflexiones. No sé a ciencia cierta, pero los taxistas de sitio, voy a ser de antes porque yo ya no uso los sitios de taxi, yo uso Uber o Didi, pero los de sitio, ¿tenían seguridad social antes? Me imagino que no. Los repartidores de comida ahora son de Rappi o esas cosas, pero antes tenían seguridad social. No tengo datos, pero pienso que no. Y sí, sigue siendo un problema. Y los choferes de Uber de hoy no tienen seguridad social. Sigue siendo un problema. Vamos a entrar en la parte de política. Pero otra vez, yo no veo grandes cambios. Lo que sí ha aumentado, y quiero ser muy cuidadoso, al menos hasta el 2013, estos son datos de los censos económicos, claramente el porcentaje de trabajadores no dependientes de la razón social, una aproximación a outsourcing. Eso sí ha ido subiendo de 8.6% en el 2003 a 3.6% en el 2008, llegando a 16.6% en el 2013. Al menos hasta hace 5 o 6 años,
había una clara tendencia al alza del outsourcing. Creo que pronto, en este año, cuando terminen de levantar el censo económico y publiquen los datos, creo que vamos a ver si esta tendencia ha seguido. Otro comentario un poco al margen. Outsourcing es otro tema sobre los cuales hay muchas afirmaciones fuertes y pocos datos. Entre otras cosas, para mí no es tan obvio que el outsourcing ha seguido aumentando en los últimos 5 años. Pero bueno, lo vamos a ver cuando publiquen los datos del censo. Y sí, también dice que nadie va a tener seguridad social porque todos vamos a ser uberistas o algo así. Déjeme también ser muy claro. Para mí es una pena es una vergüenza que el porcentaje de trabajadores en el país con seguridad social solamente haya alcanzado 36, 38%. Y México tiene niveles de informalidad que no corresponden a su nivel de ingreso per cápita. Países incluso más pobres como Brasil tienen una tasa de informalidad mucho menor. No solamente menor, mucho menor que México. Pero tampoco es cierto que cada vez haya menos personas con seguridad social. La tendencia de mediano plazo, largo plazo, no sé si 95 fue hace mucho o poco, pero hay una leve tendencia al alza en cuanto a trabajadores con seguridad social. Totalmente insuficiente, pero muy levemente va subiendo esa percepción. Y ahora un poco, ¿quieres hacer la pequeña reflexión? De hecho, hay algunos temas en los cuales yo quisiera ver la revolución, los grandes cambios que no estoy viendo. Y en particular, creo que las actitudes de género es un ejemplo. En primer lugar, ¿qué muestra la gráfica? Muestra que México es uno de los países de América Latina con la mayor diferencia en cuanto a participación laboral entre hombres y mujeres. La participación laboral de mujeres en México es bajísima, no solamente baja, bajísima. Y ahora a veces las comparaciones son con otros países de la OCDE y pensamos, bueno, esos países, Suecia, son diferentes. Pero no, esta es una comparación con países de América Latina y México tiene una participación laboral de mujeres que es muy baja, muy difícil de explicar. Y como reflejo de actitudes, y espero no ser mala onda, pero 43% de las mujeres mexicanas piensan que el hombre debe ser el principal proveedor del hogar. Supongo que de los hombres es casi 100%, no estoy seguro, pero de las mujeres ese es el porcentaje. Este es un tema en que yo quisiera ver esa revolución. Yo quisiera ver que el mundo está cambiando más rápidamente, que las actitudes estén cambiando. Pero en el caso un poco de actitudes de género y definitivamente hechos, datos sobre la participación de mujeres en México, México no ha avanzado como quisiéramos. Aprovecho para presumir, que mi coautor y yo acabamos de publicar un estudio del mercado laboral desde la perspectiva de género en la revista de Economía Mexicana de la UNAM y tiene mucha información. Ahora, algo que sí está cambiando y seguramente tiene que ver con problemas de desigualdad y ese tipo de cosas, el porcentaje de la riqueza que va a los trabajadores también tiene una clara tendencia a la baja, no solamente en México, pero especialmente en México. Digamos, de alguna manera, el porcentaje de la riqueza que va a capital va subiendo y el porcentaje que recibe los trabajadores tiene una tendencia a la baja y creo que es algo que tenemos que revertir.
sin atentar contra la productividad. Creo que y espero que algunos elementos de la nueva reforma laboral aporten a eso, pero tenemos que buscar la manera en que los trabajadores reciban un mayor porcentaje de la riqueza del país. Ahora, lo que sí está cambiando y dramáticamente es que la población está envejeciendo. Aquí son datos no de la población, de los trabajadores. Y vemos claramente que en comparación con el 2005, que no fue hace mucho, hay un porcentaje sustancialmente menor de trabajadores entre 15 y 24, también 24 a 40 y 25 a 44, perdón. Y vemos que ya hay un grupo muy importante entre 45 y 64. Muchos de los trabajadores actuales están en ese grupo e incluso rangos mayores. La población está envejeciendo y mucho. Ahí está. Y esto es una gran injusticia para los trabajadores. No me alcanza el tiempo para hablar de la injusticia que está sufriendo los jóvenes. Aquí solamente una gráfica. Bueno, cuando arrancó el IMSS no había pensionados, punto. No tengo datos de esos periodos, pero en 97 había 19.2 trabajadores para cada pensionado por el instituto. Y ahora estamos en 9. ¿Por qué eso? ¿Qué implica esto? Muchas cosas. Pensemos en un joven cotizante al IMSS. Sus cotizaciones de salud se usan crecientemente para RJP, para los pensionados exfuncionarios del IMSS mismo. Sus cotizaciones crecientemente se usan para financiar la atención médica de los pensionados, digamos, ex trabajadores del sector privado, para los cuales nadie cotiza. Nadie cotiza, nadie da dinero al IMSS para financiar la atención médica de los pensionados, ni los pensionados mismos, ni el gobierno, ni nadie. Con sus impuestos están financiando cada año más los distintos regímenes de pensiones del país. Así que está contribuyendo para el bienestar de sus papás en general. ¿Y por qué es tan trágico? Porque los jóvenes no van a tener esos beneficios cuando se jubilen. No estoy hablando siquiera del monto de la pensión, que es otro tema, pero yo empezaría, la mayoría de los jóvenes, la mayoría de los trabajadores que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997, la generación Afore, si quieren, la gran mayoría, bueno, 3/4 partes de los que en algún momento cotizan al IMSS no van a acumular las 1,250 semanas para jubilarse con alguna pensión. No hablemos de montos todavía, no van a tener pensiones. Y incluso la mayoría que en algún momento pasa por el IMSS tampoco se va a jubilar con atención médica del IMSS. El requisito es 750 semanas para esas personas. Entonces los jóvenes con sus aportaciones al IMSS, con sus impuestos, están financiando muchas prestaciones de sus papás, muchas prestaciones que no van a tener ellos mismos cuando se jubilen, a menos que actuemos. Entonces, digamos, si bien soy un poco escéptico sobre los grandes cambios del mercado, del futuro del trabajo, robots y esas cosas, lo que sí está sucediendo, sin ninguna duda, es un envejecimiento del país y tiene implicaciones muy, muy importantes. Hablé un poco de esto. Algunos de los problemas no son nuevos.
Los trabajadores independientes en México siempre han tenido una tasa muy alta de informalidad. Siempre. Sigue siendo cierto. Y por cierto, esta es la definición del INEGI de informalidad, que es básicamente informalidad del negocio. Si el indicador de informalidad fuera seguridad social, el porcentaje sería casi 100%. Básicamente los trabajadores independientes no tienen seguridad social, aún los formales, aún los que pagan impuestos. Esto es un problema de antes que sigue siendo cierto. Otra vez, pienso que el taxista de sitio no tenía seguridad social antes y el uberista de hoy tampoco tiene seguridad social. Y también, no sé si es claro esta gráfica, es un estudio de, creo que Uruguay, sí, de Uruguay. La gente pierde el trabajo. No es algo particularmente nuevo. Había desempleo desde que yo recuerdo y creo que incluso desde mucho antes. Y este es un estudio que muestra que cuando alguien pierde su empleo, sufre, prácticamente nunca en promedio recupera de ese evento. ¿Qué quiere decir? Un hecho. Si hoy me llega una muy mala noticia, pierdo mi empleo, espero que no. Está vibrando mi teléfono, pero espero que no sea eso. No solamente voy a sufrir unos meses o un año. En promedio es algo que me afectará toda la vida. En promedio nunca voy a poder encontrar un empleo con el mismo salario. ¿Y por qué menciono esto? Yo no veo otra vez más rotación que antes. Pero antes no teníamos en México y en muchos países los mecanismos para apoyar a los trabajadores. Con un seguro de desempleo. ¿Se acuerdan que íbamos a tener un seguro de desempleo hace 5 años? Creo que se nos olvidó. Y además del seguro de desempleo, con excepción de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un programa muy grande, pero con excepción de ese programa, hay muy poco apoyo en capacitación, en ayudarles con información, con orientación. El país sigue gastando muy poco para apoyar a los desempleados. No solamente con dinero, aunque también con dinero, pero en general hay muy poco apoyo, capacitación laboral. Así que, bueno, es un problema que nunca hemos realmente atendido suficientemente bien y hoy seguimos sin apoyar a las personas de manera efectiva que pierden sus empleos. Entonces un poco, y espero, no sé cuánto tiempo he demorado, pero un poco varias recomendaciones. Yo sé que es algo que algunos han escuchado desde hace mucho tiempo, pero yo voy a seguir repitiéndolo hasta que haya algún avance. Yo soy un creyente firme de las propuestas de seguridad social universal y en el sentido de desvincular muchos elementos de la seguridad social del mercado laboral. Yo sueño, también en mi país, pero también, yo sueño con el día en que el acceso a atención médica no tiene nada que ver con el mercado laboral. Y también, por cierto, parte de esto, si no tiene nada que ver con el mercado laboral, tampoco podríamos o deberíamos cobrar cuotas obreras patronales si los trabajadores formales y los trabajadores informales y los no trabajadores van a tener acceso a la misma atención médica. Yo pienso que la idea de un sistema de salud como Canadá o países nórdicos sería excelente. Se requiere una reforma fiscal para llegar ahí, por supuesto, entre otras cosas, pero universalizar la seguridad social y desvincular la seguridad social del mercado laboral sería fantástico. Además de los beneficios para el sistema de seguridad social mismo y el mercado laboral, hasta donde veo, todos envejecemos igual, todos nos enfermamos y condicionar esos derechos básicos, no solamente a tener empleo, sino tener empleo asalariado formal, creo que no es recomendable. De las obligaciones de seguridad social que haya,
yo no veo por qué un trabajador independiente debería estar en otra categoría. Digamos, otra vez, los trabajadores independientes también envejecen, también se enferman. Entonces, bueno, hay razones históricas por las cuales la seguridad social de hoy es básicamente para trabajadores asalariados, pero creo que esas razones históricas podemos avanzar ahora. De hecho, en este caso, la economía gig, Uber, esas cosas, creo que es una oportunidad, porque creo que si quisiéramos hacer que los taxistas de sitio de antes aportaran a la pensión, ¿cómo lo hubiéramos hecho? No había registros de su actividad. Ahora con Uber hay una huella electrónica de sus actividades y podríamos darles las mismas obligaciones y mismos derechos en cuanto a la pensión, por ejemplo. Otra vez, y el tercer punto, y entiendo que es algo que por supuesto se tiene que hacer con cuidado, pero fortalecer el poder de negociación de los trabajadores. Entre otras cosas, apoyo los aumentos, al menos hasta ahora, del salario mínimo. Por supuesto que habría que vigilar no subir el salario mínimo demasiado, hay un peligro. También en general apoyo y espero que se implemente bien las medidas de transparencia sindical, democracia sindical. Quiero que los trabajadores deberían tener una voz mucho más efectiva negociando a su favor. Y fortalecer el mecanismo de protección y reactivación de empleados que pierden sus trabajos. Hoy, y a diferencia de otros países, alguien que pierde su empleo realmente tiene poco apoyo. No hay seguro de desempleo. Espero que la nueva reforma laboral resuelva los problemas de los juicios laborales, pero digamos, hoy todavía uno tiene que esperar años para una indemnización, si es que llega. Y prácticamente nadie me apoya para conseguir un nuevo empleo, ni con capacitación, ni con orientación, y mucho menos con un seguro de desempleo. Yo no veo que sea un problema nuevo, pero dado que no hemos atendido, no hemos resuelto este problema desde hace décadas, sigue siendo una tarea pendiente para México. Y en general, no solamente apoyar a los trabajadores cuando pierden sus empleos, sino tratar de que se estén actualizando constantemente. Recuerdo en algún viaje a Corea, dijeron, el mejor seguro de desempleo es seguirlos formando para que no caigan en el desempleo. Ese es el mejor seguro de desempleo, constantemente actualizar sus conocimientos para que no pierdan sus trabajos. Aún mejor que ayudarles cuando pierden sus empleos. Y finalmente, México prácticamente no ha avanzado en igualdad de género. Y es un tema social, pero no es solamente un tema social. Los cálculos de cuánto podría subir el PIB de México si se pudiera cerrar estas brechas de género en el mercado laboral son impresionantes. Es un tema social, pero no solamente un tema social, es un tema económico. Si fuera posible que más mujeres se incorporaran al mercado laboral y en mejores condiciones y en condiciones sin discriminación, también habría un beneficio grande en lo económico. Y con eso termino. Cualquier comentario, aquí estoy y muchas gracias. Agradecemos a David Kaplan por su interesante participación. Ahora damos comienzo a la sesión de preguntas y respuestas y agradecemos de antemano la participación del público. Por favor, les suplico que levanten su mano si tuvieran alguna pregunta. Buenos días, Rubén Migueles del periódico El Universal. ¿Me podría decir cuál es su punto de vista sobre este tipo de lanzamientos de estas organizaciones, como que es el de talento,
¿qué importancia le da a usted? ¿Cómo los ve usted como un esfuerzo para poder mejorar el mercado laboral y el aprovechamiento de los talentos? Y segundo punto, lo que se refería acerca del outsourcing. Es un terreno muy oscuro del mercado laboral mexicano y en particular me interesaría saber cuál es su opinión, más allá del outsourcing, sobre el insourcing. Es decir, el outsourcing revela cuáles son las empresas que se generan fuera de la empresa que contrata, y parece que la moda, la forma de simulación viene por el lado más fuerte, por el lado de las propias empresas que crean una empresa para simular los derechos de los trabajadores. Ok, pues ahí está el reto, ¿no? Yo pienso lo siguiente: si esta organización logra una buena coordinación del sector empleador para entender cuáles son sus necesidades de talento, comunicar esas necesidades al sector educativo, las instituciones de capacitación laboral, si se logra también coordinarse con el sector obrero, para que esa mayor riqueza también reciba una buena parte de los trabajadores mismos. Y si logra coordinarse con el gobierno mismo, tener influencia en las leyes y la implementación de la misma, precisamente para poner en práctica todas estas políticas, ojalá consensuadas. Creo que de eso se trata. Si logran esos objetivos, será excelente. Y yo espero y cuenten con mi colaboración, si puedo aportar algo. Digamos, hay buenas experiencias de otros países de una buena coordinación, sector privado, público, empleador, obrero, y cuando todos apuntamos al mismo objetivo, grandes cosas se pueden conseguir. Y en general, insourcing, outsourcing, no dar IMSS, subregistro de salario, todas esas violaciones de derechos laborales se tienen que acabar. El Estado tiene que, en mi opinión, cambiar sus leyes y también hacer un gran esfuerzo de fiscalización para acabar con estas prácticas. Sí. Yo pienso que no, yo pienso que no, pero se tendría que acabar con las malas prácticas. Por ejemplo, outsourcing o insourcing. Si el propósito, no sé, evitar PTU, creo que muchas veces es, pues eso no es un uso legítimo. Llamámosle insourcing si queremos, pero de estas prácticas. Si es por cuestiones administrativas, tiene mucho mérito. Por ejemplo, si yo tuviera mi propia empresa, no sé, consultoría económica, no sé. Igual yo necesitaría un par de personas para la parte tecnológica. Yo no tendría idea siquiera reclutarlos, supervisarlos, contratarlos. Yo creo que hay elementos en que el outsourcing ayuda, tiene una razón incluso productiva de eficiencia, pero si lo uso para que esos trabajadores no estén sindicalizados, eso es otra cosa. Entonces, yo creo que eliminar el outsourcing sería una medida muy extrema. Pero controlar los abusos sí es importante. Déjeme nada más decir, cuando mencioné en mi charla el outsourcing o insourcing, esos temas, digamos, hay muchas afirmaciones y pocos datos. Yo no tengo idea qué porcentaje de los trabajadores subcontratados tienen seguridad social. No tengo idea, nunca he visto una estimación. Y leyendo periódicos veo que son 1,000, son 10 millones, pero yo no tengo datos. Creo que también igual un primer paso sería hacer un esfuerzo por recopilar información estadística
confiable sobre estas prácticas, creo que sería un buen primer paso. Muchas gracias. También tenemos algunas preguntas vía streaming. Primero vayamos con el público presente, por favor. Bueno, te agradezco mucho la presentación. Me gusta que siembras un poco las visiones convencionales o la discusión sobre el futuro del trabajo. Tengo varias preguntas, pero solo voy a hacer dos. Bueno, sobre el tema de la participación laboral de la mujer, efectivamente a lo que tú te refieres sobre la posible aportación de trabajo femenino a la economía y el potencial que tiene, que CELADE le llama el bono de género, y que inclusive lo calculan como mayor que el potencial que tiene el bono demográfico. Pero una de las preguntas es ¿por qué en México la tasa de crecimiento, por qué la tasa de participación económica en México no sube? O sea, tú presentas ese dato de que 43% de las mujeres consideran que el hombre debe ser el primer proveedor. Eso no excluye que entren al mercado de trabajo, ¿no? Entonces, si dentro de la investigación que ustedes tienen alguna hipótesis de por qué en México en particular, desde hace 10 años el crecimiento de la tasa de participación laboral femenina ha sido tan modesto. Y la segunda es que me gustó mucho en tu presentación, por ejemplo, que hablas de los diferentes grupos de edad. Normalmente uno tiende a concentrarse solo en los jóvenes y hablar del bono demográfico solo en los jóvenes, pero lo que tú estás mostrando es que se requiere una inversión también en condiciones laborales y en la posible aportación del grupo 45 a 60, e inclusive presentas 60 y más. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre las condiciones laborales y las perspectivas de estos otros dos grupos de edad que normalmente no se consideran porque uno se concentra en los menores de 40, por ejemplo? Y ahí uno de los aspectos que creo que es muy interesante es cómo ha crecido la tasa de participación después de los 60. Sí, sí, muchas gracias. Primero sobre mi mejor hipótesis o nuestra mejor hipótesis. No presenté esta gráfica, pero en el estudio sobre género vemos donde realmente se destaca México es que las mujeres con pareja, con cónyuge y con hijos tienen una baja participación laboral respecto a otros países. Entonces, digamos, una mujer soltera en México no tiene una participación laboral tan baja en comparación con otros países. Pero otra vez, una mujer con pareja, sí. Una mujer con hijos, sí. Entonces, y esto creo que es una señal de algo que es fácil decir, pero igual hay cierto respaldo empírico. Cuestiones culturales, lamento decirlo, me da la impresión que México es más machista que el promedio de América Latina y eso es una afirmación fuerte porque digamos, otro dato un poco apoyando a lo mismo, tenemos también una gráfica de las horas, no sé si voy a decir trabajadas totales, las mujeres mexicanas sumando trabajo de mercado, por decirlo de una manera, más trabajo no remunerado en casa, cuidado a otros. Las mujeres mexicanas trabajan más que las mujeres en cualquier otro país de la región, según esa gráfica. Entonces, creo que es otro elemento que aporta. Trato de no decir cosas que es la cultura, pero estos dos resultados me hacen pensar que sí hay algo de la cultura mexicana, que los roles de género están más definidos incluso que en otros países latinoamericanos. Y mira, de los temas de participación laboral y de diferentes grupos, mira, todos vamos a la comercial mexicana y quienes están ayudando con las bolsas son los adultos mayores, creo que porque no tienen pensiones. Y de hecho es un problema que va a empeorar, porque los que se están jubilando hoy todavía son de la generación anterior, solamente tenían que llegar a 500 semanas de cotizaciones, al menos para recibir la pensión mínima. Cuando empiece, y es pronto, en 2 o 3 años, cuando empiece a jubilarse la generación Afore, el porcentaje con una pensión va a bajar.
Entonces, evidentemente, buena parte de la participación laboral de los adultos mayores es por necesidad. Aún con el requisito relativamente flojo de 500 semanas, si recuerdo bien, 30% de los adultos mayores, 65 años o más, tienen una pensión contributiva y con una brecha de género enorme. Entonces, esa participación laboral evidentemente es por necesidad. Déjeme también decir que igual que tenemos que dejar de tolerar discriminación por género, creo que también por edad. De hecho, en ese mismo artículo sobre género, señalamos realmente a mis amigos del Servicio Nacional de Empleo. Sin embargo, en su bolsa de trabajo, permiten que se anuncien vacantes especificando género y especificando edad. Creo que son dos elementos en que la Ley Federal del Trabajo dice una cosa, pero la tolerancia a violaciones, a ese tipo de discriminación también es enorme. No puede ser que si alguien pierde un trabajo a los 40 años, que el mercado laboral determine que no, esa persona ya no sirve. Y creo que vamos a tener que revisar mucho. En algunos casos será porque se tiene que actualizar sus conocimientos y en este momento el país no está preparado para eso. Y en algunos otros casos podría ser por sesgos de la población, para qué quiero a alguien tan ruco que ya tiene 40 años. Yo tengo 47, por cierto. Pienso que todavía sirvo para algo. Creo que hay sesgos también que se tienen que corregir. Ricardo Landero de Talentia, te felicito, te he seguido mucho en Twitter y precisamente quisiera que continuaras con esta idea, algo que has planteado y que me parece que es muy interesante, la cuestión del seguro social, pero popular, o más bien en el enfoque de los impuestos y no tanto de la aportación patronal. Me gustaría que nos desarrollaras también un poco eso, porque creo que al final, para el tema del desarrollo sobre todo ahorita que nos diste estas gráficas, que son muy llamativas, respecto de cómo se va a perder la relación entre trabajo y pensión y trabajo y seguridad social, ¿no? Sí, déjame empezar con una propuesta sarcástica. Si hay prensa, por favor, esta no es propuesta real, no publiquen, por favor, el BID propone lo que voy a decir. Pero un poco para ilustrar, a mi juicio, un mal diseño del sistema de seguridad social. Entonces voy a proponer sarcásticamente el siguiente sistema de educación pública. Los hijos de los asalariados formales van a tener sus escuelas. Ahora, reconociendo que hay informalidad, hay trabajadores independientes, no podemos abandonar a los hijos de los trabajadores informales. Así que vamos a crear escuelas, un sistema paralelo de educación pública. No va a cubrir todas las materias, ni tener la misma calidad, pero algo para ello, para los hijos de los trabajadores informales. Y, por cierto, cuando los papás van cambiando de trabajo, hay mucha rotación, los hijos van a tener que cambiar de escuelas, ¿no? Espero que les parezca muy mala, espero que nadie haya dicho, sí, me parece lógico. Y si les parece extraña esa propuesta, tengo la siguiente pregunta. ¿Por qué como sistema de salud nos parece normal? Mi respuesta, en mi opinión, es porque nos hemos acostumbrado a eso. Si nos ponemos a reflexionar sobre el sistema mismo, esos sistemas de salud que tenemos. Ahora, entonces, hablando de un sistema de salud, es más fácil de describir. Pensiones sería un poquito más complejo.
Déjeme empezar, por supuesto, lo que voy a decir implica la necesidad de una reforma fiscal importante. Pero si hubiera financiado con impuestos generales, y hay muchos tipos, podemos revisar ISR, especialmente de personas que ganan más, podemos revisar IVA, podemos eliminar evasión fiscal, hay muchas fuentes. México en general recauda poco en comparación con otros países. Si hubiera simplemente un derecho a la atención médica pública, con un sistema financiado 100% con impuestos, no con cuotas obrero patronales, y simplemente fuera un derecho de los mexicanos. Te enfermas y vas a ese sistema. Nadie te pregunta. Antes por la hoja rosa, creo que ya no existe, pero digamos, nadie hace esas preguntas. Y por lo tanto, dado que es un sistema para todos, no tendría sentido cobrar cuotas obreras patronales a algunas personas cuando le das el mismo servicio a otros. ¿Qué sería la ventaja? En primer lugar, mejor calidad de atención médica. Yo no soy experto en salud, pero hay un estudio de personas con diabetes que encuentra muy malas consecuencias de perder un empleo formal. Porque en el mejor de los casos hay una interrupción de los servicios médicos. Tengo que ver y con Seguro Popular, bueno, ya están acabando con eso, pero tengo que ver las alternativas. Y hay ciertas cuestiones, diabetes es una de ellas, en que la continuidad del tratamiento es fundamental. Entonces sería, creo que, mejor sistema de atención médica y además eliminar las cuotas obrero patronales de salud, a mi juicio, mejoraría mucho los incentivos a la formalidad. Ahora, pensiones un poco más difícil porque creo que podemos hablar de un sistema de salud para todos los mexicanos, pero creo que solamente una pensión universal y nada más creo que sería insuficiente. Pero ¿qué es lo que yo propondría? Por cierto, aprovechando el hecho de que la pensión no contributiva, la pensión que ahora se llama pensión para el bienestar de personas adultas mayores, ya es universal, en el sentido más estricto de la palabra. Hay que ver la implementación, pero al menos en el papel. Ahora, la pregunta sería, ¿cuánto tendrían que contribuir las personas digamos, que tienen un empleo formal, pero reconociendo que la pensión contributiva del IMSS no sería la pensión, sería un complemento a la pensión? ¿Y por qué creo que esto podría ayudarnos especialmente para los trabajadores de ingresos, de bajos ingresos? Si yo soy un trabajador que gana salario mínimo, por ahí de 3,000 pesos, un poquito más. Si yo voy a recibir ya 1,200 y cacho del Estado, la pensión no contributiva para mí es un paso importante. Así que a lo mejor habría que hacer números, pero el 6.5% que se contribuye ahora, más la cuota social que ya está ahí, a lo mejor eso es suficiente. Y no tenemos, al menos para ellos, para los trabajadores de ingresos bajos, no tendríamos que subir las cuotas obrero patronales, no tendríamos que subir el costo laboral y todavía darles pensiones razonables. Ahora, en el caso de los trabajadores que ganan mucho, desafortunadamente no veo cómo no subir su tasa de contribución, porque hasta donde yo veo, tenemos las siguientes opciones. Subsidiar las pensiones de los ricos, yo no quiero hacer eso. Decirles, la tasa de contribución sigue siendo 6.5%, ahorra por tu cuenta, porque si no, tu tasa de reemplazo, te vas a jubilar con una pensión 20-30% de lo que ganas. Me disgusta menos, pero todavía no. Entonces, lamentablemente, y con la informalidad de México, yo no quiero subir el costo laboral para nadie. Creo que tendríamos que para los de altos ingresos subir
la tasa de contribución a la pensión. Ahora, si también hemos eliminado las cuotas de salud, a lo mejor, y si también hemos hecho otras reformas laborales, igual esas otras medidas podrían compensar esa subida de la pensión, de la contribución a la pensión. Pero en términos generales, yo lo diría de la siguiente manera. Definamos derechos universales. Atención médica, derecho universal, propongo. Pensión básica, derecho universal, propongo. Y financiar los derechos universales con impuestos, igual que financiamos el derecho universal a la educación con impuestos. Y lo que se haga falta, lo que queramos agregar para los trabajadores o asalariados, solamente financiar esa parte adicional con cuotas obrero-patronales. Ahí está. Soy Enrique Lago. Señor Kaplan, buenos días, muchas gracias por su exposición. Soy Inés González de la oficina en México de la Fundación Friedrich Ebert. Le quiero preguntar si usted propone anular las cuotas obrero-patronales para el tema de salud, para desvincularlo del trabajo, avanzar hacia la universalización, que yo creo que todos en esta sala sin duda estamos de acuerdo que la salud debe ser un derecho universal. El riesgo que corremos es justamente que se puede precarizar esta salud, digamos al estilo seguro popular. Eso es un poco el riesgo que yo veo. Por otra parte, quiero preguntarle, ¿qué pasaría con el tema de los riesgos por el trabajo y las enfermedades profesionales? Allí también sería, digamos, responsabilidad del Estado a través de las finanzas públicas hacerse cargo de una responsabilidad que compete al sector privado. Esa es como una pregunta muy concreta. Y quiero decirle que en ese marco del planteamiento que usted ha hecho sobre el tema de la desigualdad de género en el mundo del trabajo, bueno, la brecha salarial, creo que los datos más conservadores hablan de un 20% de esta brecha, hay datos pues más alarmantes. Creo que en ese tema de las pensiones, las mujeres seguimos estando en una situación verdaderamente desigual. Me gustó mucho el planteamiento original que hace sobre el futuro del trabajo, pero me gustaría muchísimo más conocer, digamos, más allá de los datos que usted ha analizado sobre cómo está la movilidad, etcétera, etcétera, en el mundo del trabajo, y ver lo que yo he visto en la planta de Audi en Puebla, en Volkswagen en Puebla, pues un poco me lleva a muchas dudas, pero creo que hay que revisar un poco esta información desde diversos sectores, ¿no? Hay sectores muy automatizados, etcétera. Entonces, voy a investigar en la red un poco más sobre sus estudios sobre el futuro del trabajo. Mi propuesta concreta, ¿qué vamos a hacer con las enfermedades profesionales y riesgos de trabajo? Okay, muy bien, hay mucho ahí. Uno, creo que tenemos que plantearnos el objetivo de hacer las cosas bien. Creo que cualquier propuesta de universalización y desvinculación del sistema de salud tendría que plantear como mínimo la calidad actual de la atención médica del IMSS. Y digo como mínimo porque creo que hay varios indicadores de que esa calidad va a la baja, entonces igual eso ni siquiera es suficiente, pero definitivamente yo rechazaría alguna propuesta de una universalización y homologación de la calidad, pero hacia la baja. Simplemente eso no podemos hacer. Necesitamos una reforma fiscal que recaude suficiente para poder hacer la homologación de calidad hacia arriba y además de la eliminación de las cuotas. Es uno. Qué bueno que me dicho riesgos de trabajo, porque en mi planteamiento más general, más allá de pensiones y de salud, es qué deben ser
derechos laborales y que deben ser derechos universales. Precisamente cosas como riesgo de trabajo, creo que entraría en la categoría de algo que no sería un derecho universal. Dependería no solamente de tener un trabajo, sino de qué tipo de trabajo. Habría diferentes primas. Entonces, yo creo que mi recomendación sería no desvincular riesgo de trabajo, por ejemplo. No eliminar las cuotas obrero patronales para ese seguro del IMSS. Creo que, y qué bueno que menciones eso, porque creo que precisamente la tarea sería ir casi seguro por seguro, prestación por prestación. Y hacer la pregunta, ¿debe ser una prestación universal, sí o no? Si la respuesta es sí, financiarla con impuestos generales. Si la respuesta es no, seguir financiando esa prestación con cuotas obrero patronales. Respecto al género, solamente voy a decir otro dato del mismo artículo. También la brecha salarial de género en México, según las estimaciones, es la más alta en América Latina. Entonces, en cuestiones de género, realmente México, para decirlo en positivo, tiene mucho espacio para mejorar. Es una manera de decirlo. Y también quiero tocar ese tema del futuro de trabajo. Mira, yo recuerdo en los 80, los robots estaban robando los empleos del sector automotriz desde los 80, ¿no? Quiero ser muy claro, el mundo siempre está cambiando y los cambios tecnológicos siempre hacen que algunos trabajadores pierdan sus trabajos. Eso está ocurriendo hoy, sin lugar a dudas. Mi reflexión ahí es que no veo que esté ocurriendo ahora a un ritmo más acelerado que antes. Pero no quiere decir, pero quiero ser muy claro, por supuesto que hoy hay trabajadores que están perdiendo sus empleos debido a los cambios tecnológicos. Por supuesto, simplemente mi reflexión es, no lo veo tan nuevo, pero está ocurriendo y quiero enfatizar también la otra parte. Nunca hemos estado preparados para apoyar a las personas que pierden sus empleos, incluyendo hoy no estamos preparados para apoyar a las personas que pierden sus empleos. Entonces sí, no tengo la menor duda de que podemos entrar a empresas y decir, estos trabajadores van a perder sus empleos por los cambios tecnológicos. Eso sin lugar a dudas está ocurriendo. Mi observación es que no está ocurriendo más que antes, pero está ocurriendo y cada persona que pierde su empleo por estas razones, digamos, es un choque económico, atenta casi contra la identidad propia de una persona. Cuando conoces a alguien, la primera pregunta normalmente es, ¿a qué te dedicas? Y contestar, buscando trabajo, te afecta. Entonces, no quiero que piensen que estoy minimizando el dolor real de las personas que sin lugar a dudas están perdiendo sus empleos. Al revés, estoy notando que nunca hemos atendido bien a este problema, nunca, incluyendo hoy no estamos atendiendo suficientemente bien a ese problema y necesitamos políticas para apoyarlos. Concluyamos esta sesión de preguntas y respuestas con la pregunta de Ernesto Lago, representante de la oficina de Pedro Aces. Hola, buenas, soy Enrique Lago. Es una pregunta muy mezclada. Primero, veo en tus índices que estás tomando mucho el INEGI y que acaban en el 2018. Yo creo que tus estadísticas y tus parámetros van a cambiar tremendamente en una nueva lectura del INEGI. Las tasas de desempleo, la inseguridad, etcétera, y todo lo que está pasando, tus gráficas se van a mover de un lado a otro.
Hay cosas buenas que están haciendo, hay cosas malas que están haciendo. Está la nueva ley de igualdad de género que viene a ayudar a fortalecer la parte femenina en todos los trabajos. Pero yo tengo un punto muy mediático y sobre todo también para Talente MX. En las empresas líderes de talento humano se habla de un sector, y en una de tus gráficas lo decía, de 25 años en adelante, un sector ahí. ¿Qué pasa de los talentos humanos que tienen 50 años, los que entran al quinto piso? Tengo muchos conocidos que están perdiendo sus empleos y están siendo cambiados únicamente porque la gente que viene empujando atrás de 25 a 35 años traen mucho más talento en la parte tecnológica, pero hay veces que la parte tecnológica la puedes adquirir, la puedes aprender o la puedes tener. La parte de llevar a cabo al frente de muchas empresas que requiere a mucha gente operar una empresa, se requiere madurez y experiencia, no tanto el empuje tecnológico que se viene atrás. Hoy en día, las gentes que están cumpliendo 50 años, que están en el inter de la parte del seguro social con la parte de los afores, hay un gap, un espacio importante que yo lo veo a nivel con los legisladores. ¿Qué pasa? Todas esas gentes de 50 años, tú hoy, una gente de 50 años sale a pedir trabajo y nadie te va a dar, todos se van por gentes más calificadas, más jóvenes y de mucho menor grado de salario. Entonces, esas gentes que llegan a los 50 años y pierden sus empleos, se tienen que esperar hasta los 60 para ver si los afores les dan algo de dinero. Hay muchas cosas que están hoy en día cambiando. Todos los seguros médicos privados que se sustituyeron o se cancelaron del gobierno federal, estamos hablando de una cantidad bastante importante, no sé si el número era cerca de 7,000 millones de pesos anuales. Eso, ¿por qué no se aplica esa cuota a las instituciones como el ISSSTE y el Seguro Social? Simplemente se quitaron y obviamente todas las gentes burócratas han perdido sus seguros de médicos privados. Pero lo más importante aquí es, ¿qué pasa con las gentes de 50 años? ¿A dónde van a ir a dar? Hoy en día son las gentes que han incrementado el ámbito informal y hoy en día quiero que hagas un análisis, ¿cuántas personas, choferes de Ubers, son de arriba de 50 años? Sí, muy bien. En primer lugar, de los datos más recientes, definitivamente, bueno, hay buenas y malas señales. No me citen, estoy tratando de memoria, entonces si me equivoco un poco, los primeros grupos. Si recuerdo bien de los datos del IMSS, el aumento porcentual del empleo registrado ante el IMSS de mayo 2017 a mayo 2018 fue de 4.5%, si recuerdo bien, y si recuerdo bien del dato de abril, que a menos que hayan dado a conocer la cifra de mayo durante esta charla, creo que es la más interesante. Creo que el aumento fue de 2.5% de abril 2018 a abril 2019. Entonces, evidentemente ha habido una desaceleración de la creación de empleo registrado ante el IMSS, sin lugar a dudas. La tasa de desempleo subió un poco en el primer trimestre del 2019, la tasa de informalidad subió un poquito también en el primer trimestre del 2019. Hay algunas señales de una recuperación salarial, digamos, pero sin lugar a dudas hay al menos algunos indicadores preocupantes de un mal desempeño del mercado laboral recientemente, de eso no hay duda. Ahora, no tengo el dato de qué porcentaje, pero dado que uso Uber y Didi, es que
observación casual, me parece que muchos están en esa condición. Lo que yo diría, y realmente México tendría que reforzar sus sistemas mucho, yo diría de los jóvenes en el mercado laboral, reconocer que a lo largo de su vida habrá cambios. Entonces, digamos, en primer lugar, yo puse unas recomendaciones, sistema de formación continua. Digamos, se puede tener y incentivar que los trabajadores estén actualizándose constantemente, otorgando certificaciones, pero habría que trabajar porque no solamente un papel, eso se puede, eso es fácil, pero un papel que un empresario diga, mira, si este trabajador tiene este papel, yo confío en que ese trabajador sepa hacer algo que a mí me importa, ¿no? Digamos, ir incentivando para que haya menos casos en que personas, qué sé yo, de 50 años pierdan sus trabajos. México está lejos de ese sistema. Y a pesar de nuestros mejores esfuerzos, algunas personas van a perder sus empleos. Y sí, efectivamente, partiendo de que muchas vacantes ponen ahí por escrito 20 a 40 años. Y a veces dicen buena presentación y cosas así. Tez blanca. Estamos hablando de anuncios públicos. ¿Quién sabe qué hacen que no dicen? Porque eso es lo que ponen en los anuncios para que todo el mundo vea. Y además, seguramente hay muchos casos en que, con la experiencia que tiene esa persona, con algún intento de darle algunos elementos, algunas herramientas adicionales, estas personas tendrían mejores posibilidades de reincorporarse al mercado laboral, pero otra vez México, voy a exagerar un poco, pero prácticamente no tiene instrumentos, herramientas de política para apoyar a esas personas, públicas digo. Si una persona hoy que llevaba, qué sé yo, 15 años en una empresa, pierde su empleo, va a la Secretaría del Trabajo, no es que no haya nada, pero hay muy poco para apoyar a esa persona. En cuanto a asesoría, en cuanto a capacitación, en cuanto a simplemente cómo presentarse, realmente hay poco. Y otra vez, y se vincula con la pregunta anterior. Cuando hablo de que no veo que estemos en un periodo de cambios más acelerados que antes, no quiere decir, siempre ha habido personas en esas posiciones, y esas personas sufren mucho, y es un desperdicio económico innecesario, porque normalmente con algo de capacitación adicional, esas personas podrían reincorporarse de manera más fácil. Entonces, yo creo que en lo que hoy llamamos políticas activas de empleo, el país, yo igual hubiera puesto la gráfica. Si quitáramos jóvenes construyendo el futuro y habláramos de otras políticas activas de empleo y pusiéramos México en una gráfica con la OCDE, pensarías que el gasto fuera cero. No es cero, pero tendrías que hacer un enfoque muy, muy cercano para ver que el gasto en México no es cero. Yo sí creo que tanto por cuestiones económicas, no desperdiciar recursos humanos muy valiosos, y también por cuestiones humanas, que una persona con 50 años no puede jubilarse, tenemos que buscarle una alternativa, una opción de trabajo. Las políticas activas de empleo para esas personas tienen que mejorarse y mucho. Agradecemos a David Kaplan por su conferencia magistral. Por favor, démosle un fuerte aplauso.